¿Qué harías si descubrieras que la persona más humilde que trabaja para ti escondía un secreto tan grande que podía cambiar tu vida para siempre? Imagina por un momento que eres tú quien mira esa escena. Ves a una joven salir del trabajo con el uniforme todavía puesto. Parece cansada. Camina deprisa. Mira hacia todos lados como si temiera que alguien la siguiera. Pero esa noche ocurre algo inesperado. Un joven millonario decide seguirla en silencio, y lo que encuentra al otro lado de la ciudad lo hace llorar como nunca antes. Lo que parecía una simple empleada escondía una historia de amor, sacrificio y dolor que nadie habría imaginado. Y lo más increíble es que un pequeño niño huérfano estaba a punto de unir dos destinos que jamás debieron cruzarse. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que la verdadera riqueza no siempre se guarda en una cuenta bancaria, sino en un corazón dispuesto a amar. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios cuando las oficinas de la empresa Herrera Group empezaban a vaciarse. Los empleados salían hablando entre ellos, riendo o mirando el teléfono mientras caminaban hacia el estacionamiento. Solo una persona parecía diferente. Lucía caminaba con la cabeza baja. Tenía apenas 26 años. Su uniforme de limpieza mostraba señales de largo día de trabajo. Sus zapatos estaban desgastados. Sus manos, ásperas por los productos de limpieza, sostenían una vieja mochila azul que parecía a punto de romperse. Cada tarde repetía exactamente la misma rutina. Salía sin despedirse demasiado. Nunca aceptaba ir a cenar con sus compañeras. Jamás participaba en celebraciones de la empresa. Siempre tenía prisa. Demasiada prisa. Aquello había despertado la curiosidad de muchas personas. Seguro tiene otro trabajo. Tal vez estudia por las noches. Quizás tiene novio y no quiere decirlo. Las teorías nunca faltaban. Pero nadie conocía la verdad. Ni siquiera Alejandro Herrera. Con apenas 32 años, Alejandro era el joven director general del grupo empresarial que había fundado su abuelo décadas atrás. Muchos lo describían como un hombre frío. Otros pensaban que era arrogante. La prensa solo hablaba de sus inversiones, de sus autos de lujo y de las elegantes fiestas a las que rara vez asistía. Pero detrás de aquella imagen existía un hombre profundamente solo. Su padre había fallecido cuando él tenía 15 años. Su madre nunca logró superar aquella pérdida. Con el tiempo, Alejandro aprendió que el dinero resolvía problemas materiales, pero nunca llenaba el silencio de una casa vacía. Por eso dedicó toda su vida al trabajo. Mientras otros construían familias, él construía empresas. Aquella tarde observó por casualidad a Lucía salir nuevamente con esa expresión de preocupación que parecía acompañarla todos los días. Algo llamó su atención. No caminaba hacia la parada habitual del autobús. Tomó una calle distinta. Luego otra. Y otra más. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos. No sabía exactamente por qué. Pero una voz dentro de él le decía que aquella mujer escondía una historia mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. No era costumbre seguir empleados. De hecho, la idea le parecía absurda. Sin embargo, algo en la expresión de Lucía no transmitía miedo por ella misma. Transmitía preocupación por alguien más. Sin pensarlo demasiado, tomó las llaves de su automóvil. Solo quiero asegurarme de que esté bien, se dijo en voz baja. Pero ni él mismo creyó esa explicación. Comenzó a seguirla desde una distancia prudente. Lucía caminó durante casi 20 minutos. Atravesó avenidas llenas de tráfico. Luego barrios cada vez más humildes. Las calles dejaron de estar iluminadas. Las fachadas mostraban el paso de los años. Las banquetas estaban agrietadas. El elegante automóvil de Alejandro llamaba demasiado la atención. Por eso decidió estacionarse varias calles antes. Continuó caminando. Sin hacer ruido. Lucía se detuvo frente a una pequeña panadería. Entró.
5 minutos después salió con una bolsa de pan recién horneado. Luego compró 1 litro de leche. Después algunas frutas. Miró cuidadosamente cada precio antes de pagar. Contó las monedas una por una. Parecía calcular hasta el último centavo. Alejandro sintió un extraño nudo en la garganta. En la empresa nunca faltaban alimentos durante las reuniones. Se desperdiciaban bandejas completas. ¿Y aquella mujer? Revisaba monedas para comprar un poco de pan. Pero lo que ocurrió después fue aún más inesperado. Lucía no fue a su casa. Continuó caminando varias cuadras más. Llegó hasta una pequeña vivienda antigua, casi escondida entre árboles viejos y cercas oxidadas. Antes de tocar la puerta, sonrió. Era la primera sonrisa verdadera que Alejandro veía en ella. La puerta se abrió de inmediato. Un niño de unos 6 años salió corriendo. Lucy. La abrazó con tanta fuerza que casi la hizo perder el equilibrio. Ella dejó caer la mochila para levantarlo entre sus brazos. Mi campeón. ¿Te portaste bien? Sí. Te hice un dibujo. ¿En serio? Sí, pero primero quiero darte un beso porque te extrañé mucho. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. Nunca había visto una sonrisa tan sincera. Nunca había presenciado un abrazo tan lleno de necesidad. Pero entonces apareció una anciana de cabello completamente blanco. Su caminar era lento. Sin embargo, sus ojos brillaban al ver al pequeño. Llegaste, hija. Lucía sonrió otra vez. ¿Cómo estuvo Mateo? Preguntó por ti toda la tarde. Alejandro frunció el ceño. Mateo. Ese debía ser el niño. La anciana recibió las bolsas de comida. No debiste gastar tanto. Él necesitaba fruta. Y usted también. Primero comes tú. Siempre dices lo mismo. Lucía negó con la cabeza. Primero ustedes. Como siempre. Alejandro permanecía oculto detrás de un árbol. No entendía nada. Según los archivos de recursos humanos, Lucía era soltera. Sin hijos. Sin familiares registrados. Entonces, ¿quién era ese niño? ¿Y quién era aquella anciana? La curiosidad empezaba a convertirse en algo mucho más profundo. Mientras tanto, dentro de la pequeña casa, Mateo sacó un dibujo hecho con crayones. Era una familia. 3 personas. Lucía. Él. Y la anciana. Mira. Nos dibujé juntos. Porque ustedes son mi familia. Lucía intentó sonreír. Pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No quería que Mateo la viera llorar. Se arrodilló frente a él. Claro que somos una familia. Y siempre lo seremos. Desde la ventana, Alejandro alcanzó a escuchar esas palabras. No sabía por qué. Pero sintió un dolor difícil de explicar. Quizá porque él había pasado tantos años rodeado de lujo. Sin escuchar nunca unas palabras tan sencillas y tan verdaderas. De pronto, la anciana habló con voz preocupada. Lucía. Hoy volvió ese hombre. El rostro de Lucía cambió por completo. Toda la alegría desapareció. ¿Entró? No. Pero dijo que volverá. Mateo dejó de sonreír. ¿Es el señor malo? Lucía respiró profundamente. No te preocupes. Yo no permitiré que nadie te haga daño. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué buscaba al niño? ¿Por qué Lucía parecía tener tanto miedo? Las preguntas no dejaban de multiplicarse. En ese momento, un automóvil oscuro dobló lentamente por la esquina. Se detuvo frente a la vivienda. Lucía miró por la ventana. Su rostro perdió el color. No puede ser. Susurró. Mateo corrió a esconderse detrás de ella.
La anciana comenzó a temblar. Alejandro observó cómo la puerta del automóvil empezaba a abrirse lentamente. Y comprendió que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la vida de todos. La puerta del automóvil negro se abrió lentamente. El sonido pareció romper el silencio de toda la calle. Lucía sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Instintivamente tomó la mano de Mateo. El pequeño levantó la vista hacia ella. ¿Es él? Lucía intentó sonreír. Pero sus labios temblaban. Quédate detrás de mí, ¿de acuerdo? Mateo obedeció sin hacer preguntas. Era demasiado pequeño para entender todo lo que estaba ocurriendo, pero ya había aprendido a reconocer el miedo en los ojos de Lucía. Y esa noche había más miedo que nunca. Desde la oscuridad, Alejandro observaba cada movimiento. Nunca antes había sentido tanta tensión por la vida de una persona que apenas conocía. Quería intervenir. Quería acercarse. Pero no sabía si hacerlo empeoraría las cosas. Respiró hondo. Esperó. Del automóvil descendió un hombre de unos 50 años. Vestía un traje elegante. Zapatos impecables. Cabello perfectamente peinado. Su apariencia contrastaba con las humildes casas del barrio. Caminó lentamente hasta la reja. No tocó el timbre. Simplemente permaneció allí, observando la vivienda. Lucía abrió la puerta apenas unos centímetros. ¿Qué quiere? El hombre sonrió con frialdad. Solo vine a hablar. Ya le dije que no vuelva. No puedes esconder al niño para siempre. Mateo abrazó con fuerza la pierna de Lucía. Alejandro sintió un escalofrío. Aquellas palabras no sonaban como una simple discusión. Había algo mucho más profundo detrás. Lucía respiró lentamente. Él no es un objeto. No pertenece a nadie. Eso lo decidirá un juez. El silencio cayó como una piedra. Incluso el viento parecía haberse detenido. La anciana apareció detrás de Lucía. Su voz sonó firme pese a su edad. Déjenos en paz. El hombre apenas la miró. Usted sabe que no pueden ganar esta pelea. Lucía dio un paso al frente. Mientras yo respire, Mateo estará seguro. El hombre soltó una pequeña risa. Eso ya lo veremos. Se dio la vuelta. Subió nuevamente al automóvil. Pero antes de cerrar la puerta lanzó una última frase. Tengo pruebas que cambiarán todo. El vehículo desapareció lentamente por la calle. Lucía cerró la puerta. Sus piernas dejaron de sostenerla. Cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mateo se abrazó a ella. ¿Nos van a separar? Lucía lo abrazó con todas sus fuerzas. Nunca. ¿Me escuchas? Nunca. Aunque tuviera que dar mi vida. Desde la oscuridad, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Aquella promesa le recordó a su propia madre. Cuando él era niño. Cuando todo parecía derrumbarse tras la muerte de su padre. Aquella misma necesidad de proteger. Aquel mismo amor desesperado. No podía marcharse como si nada hubiera ocurrido. Pero tampoco podía aparecer de repente frente a ellos. Mientras dudaba, escuchó un ruido detrás de él. Al girarse encontró a un anciano sentado frente a una pequeña tienda de barrio. El hombre lo observaba con curiosidad. Usted no es de aquí. Alejandro sonrió con discreción. No. El anciano miró hacia la casa de Lucía. Ella es un ángel. Alejandro volvió la mirada. ¿La conoce? Hace 4 años llegó con ese niño. No tenía casi nada. Solo una mochila y mucha tristeza. Pero jamás pidió limosna. Trabajó desde el primer día. Ayudó a todos los vecinos. Si alguien enfermaba, ella aparecía. Si un niño tenía hambre, compartía su comida.
aunque ella se quedara sin cenar. Alejandro permaneció en silencio. El anciano continuó. Ese pequeño volvió a sonreír gracias a ella. Antes no hablaba. No jugaba. No dormía. Vivía con miedo. Lucía le devolvió la infancia. Aquellas palabras golpearon profundamente a Alejandro. ¿Cómo era posible que nadie en la empresa conociera esa parte de su vida? ¿Por qué una mujer capaz de tanto escondía su historia? De repente escuchó una nueva frase. Pero ese hombre rico nunca dejará de perseguirlos. Alejandro miró al anciano. ¿Quién es? El anciano negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Solo sé que aparece cada cierto tiempo. Siempre amenaza. Siempre dice que el niño le pertenece. Y cada vez que viene, Lucía pasa noches enteras sin dormir. Alejandro sintió una mezcla de rabia e impotencia. Volvió a mirar la pequeña casa. A través de la ventana observó una escena que jamás olvidaría. Lucía estaba ayudando a Mateo con la tarea escolar. El niño sonreía mientras ella fingía que todo estaba bien. Después calentó una sopa sencilla. Sirvió primero al pequeño. Luego a la anciana. Ella fue la última en sentarse. Y apenas probó unas cucharadas. Alejandro comprendió entonces algo que nunca había entendido en toda su vida. La verdadera riqueza no consistía en tener mucho, sino en ser capaz de dar incluso cuando casi no quedaba nada. Permaneció varios minutos inmóvil. Hasta que tomó una decisión. Al día siguiente hablaría con Lucía. Pero no como jefe, sino como un ser humano que necesitaba comprender la verdad. Sin embargo, él no sabía que alguien más también lo había visto esa noche. Al otro lado de la calle, dentro de otro automóvil estacionado con las luces apagadas, una mujer sostenía unos binoculares. Observaba tanto la casa de Lucía como a Alejandro. Sacó su teléfono. Marcó un número. Cuando la llamada fue respondida, habló en voz baja. Señor. El director de Herrera Group acaba de involucrarse. Hubo unos segundos de silencio. La respuesta llegó con una voz fría. Entonces cambien el plan. Que Alejandro descubra la verdad, sería un desastre para todos. La llamada terminó. La mujer arrancó el automóvil. Y desapareció en la oscuridad. Mientras tanto, Alejandro regresaba a casa sin imaginar que, desde ese mismo instante, él también había entrado en una peligrosa red de secretos, mentiras y traiciones. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría la vida de Lucía y Mateo. También revelaría un vínculo oculto con su propia familia. Y esa verdad llevaba enterrada más de 20 años. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen. Mateo corriendo a abrazar a Lucía. La anciana sonriendo con ternura. Y la promesa que Lucía había hecho con lágrimas en los ojos. Mientras yo respire, nadie te separará de mí. ¿Por qué aquellas palabras lo habían conmovido tanto? Intentó convencerse de que no era asunto suyo. Él era el director de una gran empresa. Tenía juntas importantes. Contratos millonarios. Responsabilidades que no podían esperar. Sin embargo, al amanecer, una sola pregunta seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Quién era realmente Lucía? Esa mañana, como siempre, Lucía llegó antes que todos. Mientras los demás empleados apenas comenzaban a entrar al edificio, ella ya limpiaba los pasillos del último piso. Nadie imaginaba que había pasado casi toda la noche despierta. Mateo había tenido pesadillas. Cada ruido que venía de la calle lo hacía despertar sobresaltado. Lucía permaneció junto a su cama hasta que logró quedarse dormido otra vez. Después preparó el desayuno para la anciana. Solo entonces salió rumbo al trabajo. El cansancio era evidente. Pero jamás se quejaba. Para ella, rendirse nunca había sido una opción.
Alejandro la observó desde la puerta de su oficina. Durante varios minutos dudó. No quería asustarla. Tampoco quería que pensara que había invadido su privacidad. Finalmente salió al pasillo. Buenos días, Lucía. Ella levantó la vista, sorprendida. Era extraño que el director general hablara directamente con el personal de limpieza. Buenos días, señor Herrera. ¿Tiene un momento? Lucía sintió un ligero nerviosismo. ¿Había cometido algún error? Sí, claro. Alejandro señaló una pequeña sala de descanso. Solo quiero hablar unos minutos. Ella aceptó. Mientras caminaban, varios empleados comenzaron a mirarlos con curiosidad. Los rumores aparecieron de inmediato. ¿Qué habrá pasado? ¿La van a despedir? ¿Será por algún problema? Lucía escuchó algunos murmullos, pero siguió caminando en silencio. Al entrar a la sala, Alejandro cerró la puerta con suavidad. No quería que nadie interrumpiera. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, él rompió el silencio. Antes de decir cualquier cosa, quiero pedirle disculpas. Lucía frunció el ceño. ¿Disculpas? Sí. Anoche la seguí. El rostro de Lucía perdió el color. Su respiración se aceleró. ¿Qué? Dijo. Sé que estuvo mal. No tengo excusa. Solo vi que todos los días salía con tanta prisa, y me preocupé. Lucía dio un paso hacia atrás. Su primera reacción fue pensar que todo estaba perdido. Si Alejandro sabía lo de Mateo. Quizás también lo sabría aquel hombre del automóvil negro. Quizás alguien los había traicionado. Alejandro levantó las manos con calma. No quiero hacerle daño. Solo necesito entender. Vi al niño. Y también vi a ese hombre que vino a amenazarlos. Lucía permaneció inmóvil. Por un momento pensó en marcharse. Pero había algo en la mirada de Alejandro que no reflejaba curiosidad. Reflejaba preocupación. Una preocupación sincera. No puedo hablar de eso. Alejandro asintió. Lo respeto. Se hizo un largo silencio. Él tomó aire antes de continuar. Solo quiero que sepa una cosa. Si usted o ese niño están en peligro, no están solos. Lucía sintió un nudo en la garganta. Hacía muchos años que nadie le decía algo parecido. Sin embargo, confiar podía ser un error. Uno muy peligroso. Gracias, señor Herrera. Pero este problema me corresponde resolverlo a mí. ¿Está segura? Ella respondió con una sonrisa triste. No tengo otra opción. Y salió de la sala. Alejandro permaneció sentado varios minutos. Sentía que Lucía ocultaba un dolor demasiado grande. Pero también comprendía que las heridas profundas no se abrían de un día para otro. Había que ganarse la confianza. Esa misma tarde, muy lejos de la empresa, el hombre del automóvil negro entró en una elegante mansión. Un mayordomo abrió la puerta. Lo están esperando. El hombre caminó hasta una oficina privada. Allí, de espaldas a la ventana, una figura observaba la ciudad. No se veía su rostro. Solo una voz grave. ¿Qué ocurrió anoche? Alejandro estaba allí. El silencio llenó la habitación. ¿Está seguro? Completamente. Nos vio. La figura permaneció inmóvil unos segundos. Después golpeó lentamente el escritorio con los dedos. Eso complica las cosas. ¿Qué hacemos? La respuesta llegó sin ninguna emoción. Hay que recuperar al niño antes de que Alejandro descubra quién es realmente. El hombre dudó. ¿Y si Lucía habla? Entonces, haremos que nadie le crea. Mientras tanto, Lucía terminaba su jornada laboral. Al salir del edificio recibió una llamada. Era la directora de la escuela de Mateo. Su voz sonaba preocupada.
Señorita Lucía. Necesito que venga cuanto antes. ¿Pasó algo? Sí. Un hombre vino preguntando por Mateo. Dijo que era un familiar. Pero el niño aseguró que nunca lo había visto. Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Dónde está Mateo? Está conmigo. Está bien. Pero tiene mucho miedo. Lucía salió corriendo sin esperar el autobús. Tomó un taxi con el poco dinero que llevaba. Durante todo el camino solo podía pensar en una cosa. Lo habían encontrado. Alejandro, que salía del estacionamiento en ese momento, la vio correr desesperada. Nunca la había visto así. Algo grave había ocurrido. Sin pensarlo dos veces, decidió seguir el taxi desde una distancia prudente. No quería invadir su vida otra vez. Pero tampoco podía ignorar aquella angustia. 20 minutos después, Lucía llegó a la escuela. Mateo estaba sentado en una pequeña oficina. Apenas la vio entrar, corrió hacia ella. La abrazó llorando. Pensé que me iban a llevar. Lucía lo estrechó con fuerza. Nadie va a separarnos. ¿Me oyes? Nadie. La directora se acercó. El hombre mostró unos documentos. Decía que tenía derecho sobre el niño. Pero algo no me convenció. Por eso llamé primero a usted. Lucía sintió un enorme alivio. Gracias. Gracias por protegerlo. La directora bajó la voz. Tenga mucho cuidado. Ese hombre dijo que volverá. Desde el otro lado de la calle, Alejandro observaba todo sin ser visto. Ya no tenía dudas. Alguien estaba intentando arrebatarle ese niño a Lucía. Y no parecía dispuesto a detenerse. Sin embargo, lo que Alejandro ignoraba era que, en ese mismo instante, una carpeta con documentos antiguos acababa de aparecer sobre el escritorio de su oficina. No tenía remitente. Solo una nota escrita a mano. Si quiere saber por qué ese niño está siendo perseguido, empiece por investigar la muerte de su padre. Alejandro sintió un escalofrío al leer aquellas palabras. Porque esa era una herida que llevaba 17 años cerrada. ¿Quién había enviado aquella carpeta? ¿Y qué relación podía existir entre la muerte de su padre? ¿Lucía y el pequeño Mateo? Con las manos temblando, abrió lentamente el primer documento. Y lo primero que vio fue una fotografía antigua. En ella aparecía su padre, sonriendo junto a una joven que Alejandro nunca había visto. Pero lo que realmente hizo que la sangre se le helara fue el pequeño niño que esa mujer sostenía en brazos. Aquel bebé llevaba colgado del cuello un diminuto medallón de plata. Era exactamente el mismo medallón que Mateo llevaba todos los días. Alejandro sintió que el aire desaparecía de la habitación. Volvió a mirar la fotografía. Después observó el pequeño medallón que aparecía colgado del cuello del bebé. No podía ser una coincidencia. Era redondo. De plata envejecida. Con una diminuta estrella grabada en el centro y una letra M en la parte posterior. Exactamente igual al que había visto en el cuello de Mateo la noche anterior. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Abrió el sobre por completo. Había más fotografías. Recortes de periódicos. Copias de documentos antiguos. Y una carta escrita a máquina. Solo tenía una frase. La verdad sobre la muerte de tu padre nunca llegó a los tribunales. Alejandro sintió un escalofrío. Durante 17 años creyó conocer toda la historia. Le habían dicho que su padre murió en un accidente automovilístico mientras regresaba de un viaje de negocios. Nunca dudó de esa versión. ¿Por qué alguien enviaría ahora aquellas pruebas? ¿Y qué relación tenían con Mateo? Al mismo tiempo, en la pequeña casa del barrio, Lucía apenas lograba tranquilizar al niño. Mateo permanecía abrazado a ella. ¿Van a regresar? Lucía acarició su cabello. Puede ser. Tengo miedo. Ella cerró los ojos por un instante.
No quería mentirle. Pero tampoco podía permitir que creciera dominado por el miedo. Escúchame bien. Mientras estemos juntos, siempre encontraremos una salida. Mateo levantó lentamente la cabeza. ¿Lo prometes? Lucía sonrió con ternura. Te lo prometo. La anciana, doña Carmen, observaba la escena desde la cocina. Su rostro reflejaba una preocupación que iba mucho más allá de las amenazas. Sabía algo. Algo que había guardado durante demasiados años. Y comenzaba a sentir que el tiempo para seguir callando se estaba acabando. Aquella noche, Alejandro decidió visitar a la única persona que aún podía responder algunas preguntas sobre el pasado de su familia. Don Ernesto. El antiguo contador de la empresa. Había trabajado junto a su padre durante más de 30 años antes de jubilarse. Vivía solo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Cuando abrió la puerta y vio a Alejandro, sonrió con afecto. Hace mucho que no venías. Alejandro intentó corresponder la sonrisa. Pero su expresión era demasiado seria. Necesito hacerle unas preguntas. Muy importantes. Don Ernesto lo invitó a pasar. Preparó café. Esperó en silencio. Finalmente, Alejandro colocó la fotografía sobre la mesa. El anciano apenas la vio. Su rostro perdió el color. Las manos comenzaron a temblarle. ¿Dónde encontraste esto? Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Entonces usted la conoce. Don Ernesto permaneció callado varios segundos. Después suspiró profundamente. Pensé que esas fotografías habían desaparecido para siempre. ¿Quién es esa mujer? El anciano bajó la mirada. Se llamaba Elena. Trabajaba para tu padre hace muchos años. Era una excelente enfermera. Pero, sobre todo, era una persona extraordinaria. Alejandro frunció el ceño. ¿Y ese bebé? Don Ernesto cerró los ojos. Eso. Es una historia que juré no contar jamás. En ese mismo instante, muy lejos de allí, el hombre del automóvil negro hablaba por teléfono. No podemos esperar más. Del otro lado de la línea respondieron con frialdad. Entonces actúa. Recupera al niño esta misma semana. ¿Y si Alejandro interviene? Hubo un breve silencio. Después llegó una orden que helaba la sangre. Si Alejandro se convierte en un problema, también tendremos que ocuparnos de él. Mientras tanto, Lucía revisaba los pocos documentos que guardaba escondidos dentro de una vieja caja de madera. Había fotografías. Un pequeño oso de peluche. Y un sobre amarillento. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita por una mujer muchos años atrás. Las primeras líneas hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. Si algún día lees esto, significa que yo ya no estaré contigo. Lucía dejó escapar un suspiro. Había leído aquella carta decenas de veces. Pero seguía doliendo igual. Mateo entró lentamente en la habitación. ¿Estás llorando? Ella escondió rápidamente la carta. No, mi amor. Solo recordaba a una persona muy especial. El niño se acercó. ¿Mi mamá? Lucía sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a él. Sí. Ella te amaba más que a su propia vida. Mateo bajó la cabeza. Nunca había conocido a su madre. Solo sabía lo que Lucía le contaba. ¿Crees que desde el cielo me vea? Lucía acarició su mejilla. Estoy segura. Y debe sentirse muy orgullosa de ti. Mateo sonrió con inocencia. Entonces quiero ser valiente. Como tú. Lucía lo abrazó con fuerza. Cada día le resultaba más difícil ocultarle la verdad. Pero todavía no era el momento. Horas después, don Ernesto terminó su taza de café. Miró nuevamente la fotografía. Y tomó una decisión. Alejandro.
Lo que voy a contarte puede destruir la imagen que tienes de tu familia. Solo quiero la verdad. El anciano asintió lentamente. Hace más de 20 años. Tu padre descubrió un fraude muy grande dentro de la empresa. Alguien estaba robando millones. Cuando intentó denunciarlo, comenzaron las amenazas. Alejandro escuchaba sin pestañear. ¿Quién estaba detrás? Don Ernesto negó con la cabeza. Nunca logramos demostrarlo. Pero tu padre sospechaba de alguien muy cercano. Alguien de absoluta confianza. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Y Elena? Ella cuidaba a un niño. Un niño que accidentalmente vio algo que jamás debía ver. Alejandro abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué vio? Don Ernesto bajó la voz. Un asesinato. El silencio se volvió insoportable. Alejandro apenas podía respirar. ¿Está diciendo que mi padre no murió en un accidente? Don Ernesto lo miró directamente a los ojos. No. Creo que lo mataron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Todo aquello cambiaba por completo la historia de su familia. Pero aún faltaba la revelación más impactante. El anciano señaló nuevamente la fotografía. Ese bebé. Era el único testigo que quedó con vida aquella noche. Alejandro sintió un fuerte golpe en el pecho. ¿Está hablando de Mateo? Don Ernesto negó lentamente. No lo sé. Han pasado demasiados años. Pero si ese niño lleva el mismo medallón, entonces alguien hizo todo lo posible por proteger su verdadera identidad. Antes de que Alejandro pudiera hacer otra pregunta, el teléfono de don Ernesto sonó. Contestó. Escuchó apenas unos segundos. Su rostro cambió por completo. ¿Qué ocurrió? La voz al otro lado hablaba desesperadamente. El anciano dejó caer el teléfono. Miró a Alejandro con el rostro completamente pálido. Lucía. Alejandro se puso de pie de inmediato. ¿Qué pasó con ella? Don Ernesto apenas logró responder. Acaban de incendiar su casa. Y nadie sabe si ella y el niño lograron salir con vida. El mundo de Alejandro pareció detenerse. Durante un segundo, no pudo reaccionar. Las palabras de don Ernesto seguían resonando en su cabeza. Acaban de incendiar su casa. Sin despedirse, salió corriendo. Subió a su automóvil y arrancó a toda velocidad. Las calles estaban llenas de tráfico, pero él apenas lo notaba. Solo había una imagen en su mente. Mateo. Y Lucía abrazándolo para protegerlo. Mientras avanzaba, una idea no dejaba de perseguirlo. ¿Y si había llegado demasiado tarde? A varias calles de distancia, una espesa columna de humo cubría el cielo. Las sirenas de los bomberos rompían el silencio de la noche. Los vecinos observaban desde la acera con rostros llenos de angustia. Algunos lloraban. Otros rezaban. Doña Rosa, la dueña de la pequeña tienda del barrio, tenía las manos sobre la cabeza. Dios mío, esa muchacha no merecía esto. Los bomberos luchaban contra las llamas. El fuego consumía el techo de la pequeña vivienda. Las ventanas explotaban por el intenso calor. Alejandro frenó bruscamente y salió del automóvil antes de apagar el motor. Corrió hacia el lugar. Lucía. Nadie respondió. Intentó acercarse, pero un bombero lo detuvo. No puede pasar. Hay una mujer y un niño. El bombero negó con firmeza. Todavía estamos revisando la casa. Es demasiado peligroso. Alejandro sintió una desesperación que jamás había conocido. No podía hacer nada. Solo esperar. Y aquellos segundos parecían eternos. Entre la multitud, una voz anciana rompió el silencio. Ellos no estaban adentro. Alejandro giró inmediatamente. Era doña Rosa. Respiraba con dificultad. ¿Está segura?
La mujer asintió. Hace unos minutos vi a Lucía salir corriendo con el niño y con doña Carmen. Un enorme alivio recorrió el cuerpo de Alejandro. Pero duró muy poco. ¿Hacia dónde fueron? No lo sé. Solo vi una camioneta blanca detenerse. Después escuché gritos. Y luego comenzó el incendio. El alivio desapareció de inmediato. Aquello no había sido un accidente. Alguien los había obligado a huir. O peor aún, alguien se los había llevado. Muy lejos de allí, dentro de una vieja cabaña abandonada en las afueras de la ciudad, Lucía despertó lentamente. Tenía un fuerte dolor de cabeza. Intentó incorporarse. Sus manos estaban atadas. Miró desesperadamente a su alrededor. Mateo. No hubo respuesta. Su respiración comenzó a acelerarse. Mateo. Una pequeña voz respondió desde el otro lado de la habitación. Estoy aquí. Lucía giró la cabeza. El niño también estaba atado a una silla. Pero estaba vivo. Las lágrimas llenaron los ojos de Lucía. ¿Te hicieron daño? Mateo negó con la cabeza. No. Solo tengo miedo. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la cabaña se abrió lentamente. Entró el mismo hombre del automóvil negro. Esta vez ya no sonreía. Su rostro era completamente serio. Lamento llegar a esto. Pero ustedes me obligaron. Lucía lo miró con rabia. ¿Qué quiere de nosotros? El hombre permaneció unos segundos en silencio. Después respondió. Quiero al niño. Nada más. Jamás. No tienes elección. Lucía levantó la voz. Aunque me mates. Nunca te lo entregaré. El hombre suspiró. Sabía que responderías eso. Se acercó lentamente. Sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa. Tal vez cambies de opinión cuando conozcas toda la verdad. Lucía observó la carpeta sin tocarla. No necesito escuchar más mentiras. El hombre negó con la cabeza. No son mentiras. Mateo. No es quien tú crees. Mientras tanto, Alejandro hablaba con la policía. Los agentes inspeccionaban el lugar. Sin embargo, algo no encajaba. Uno de los investigadores se acercó. Señor Herrera. Encontramos esto entre los restos del incendio. Le entregó un pequeño objeto envuelto en una bolsa transparente. Era un osito de peluche. Estaba quemado por un lado. Alejandro lo reconoció inmediatamente. Lo había visto la noche en que siguió a Lucía. Era el juguete favorito de Mateo. Dentro del peluche sobresalía un pequeño papel doblado. Con mucho cuidado lo sacó. Solo había una frase escrita con tinta azul. No confíes en nadie de tu familia. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién había escrito ese mensaje? ¿Lucía? ¿O alguien más? En la cabaña, el hombre abrió lentamente la carpeta. Sacó una fotografía. La colocó frente a Lucía. Ella quedó paralizada. Era una imagen de una mujer joven sosteniendo a un bebé recién nacido. La mujer sonreía. Lucía la reconoció al instante. Elena. Susurró con lágrimas. Era la madre biológica de Mateo. El hombre asintió. Sí. Pero hay algo que nunca supiste. Lucía apretó los puños. Cállese. Escúchame. Es lo único que puede salvar al niño. Mateo observaba la conversación sin entender nada. ¿Quién es esa señora? Lucía sintió que el corazón se rompía. No sabía qué responder. El hombre habló antes que ella. Es tu mamá. El niño quedó inmóvil. Nunca antes había visto una fotografía de ella. Acercó lentamente la mirada. Se parece un poquito a mí. Lucía no pudo contener las lágrimas. El hombre respiró profundamente.
Elena murió tratando de proteger algo mucho más importante que su propia vida. Lucía respondió con firmeza. Murió porque ustedes la persiguieron. El hombre bajó la cabeza. Por primera vez parecía sentir culpa. Sí. Cometimos muchos errores. Pero aún podemos evitar otro. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Qué significa eso? El hombre levantó la vista. Hay personas mucho más peligrosas que yo. Y ya saben dónde está Mateo. El silencio llenó la habitación. Si ellos llegan primero, el niño morirá. Al mismo tiempo, Alejandro regresó a su oficina decidido a revisar todos los archivos antiguos de la empresa. Pasó horas buscando documentos, contratos, fotografías, registros de empleados, hasta que encontró un expediente con un sello rojo. Confidencial. Intentó abrirlo. Estaba vacío. Solo había una hoja. Y una firma. La firma pertenecía a su propio padre. Debajo aparecía una frase escrita a mano. Si algo me ocurre, busquen a Elena. Ella conoce toda la verdad. Alejandro sintió que el corazón se detenía. Todo estaba conectado. Su padre. Elena. Lucía. Mateo. Pero aún faltaba descubrir la pieza más importante del rompecabezas. En ese mismo instante, su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Contestó. Del otro lado escuchó la voz temblorosa de Lucía. Señor Herrera. Si recibe esta llamada, no venga a buscarme. Ellos solo quieren usarlo como una trampa. Antes de que Alejandro pudiera responder, se escuchó un fuerte golpe. Después un grito. La llamada se cortó. Y el silencio fue aún más aterrador. Alejandro miró la pantalla del teléfono con el alma encogida. Sabía que ya no podía quedarse esperando. Porque, por primera vez en muchos años, comprendió que el dinero no iba a salvar a nadie. Solo la verdad podía hacerlo. Alejandro permaneció inmóvil con el teléfono en la mano. La llamada había durado apenas unos segundos. Pero aquella voz desesperada de Lucía bastó para cambiarlo todo. Ya no podía limitarse a observar desde la distancia. Si esperaba a que las autoridades resolvieran el caso, quizás sería demasiado tarde. Miró una vez más el mensaje encontrado dentro del oso de peluche. No confíes en nadie de tu familia. Aquellas palabras ahora pesaban más que nunca. Si eran ciertas, el enemigo no estaba solamente fuera de la empresa. Podía estar sentado en la misma mesa donde él compartía reuniones todos los días. En la cabaña abandonada, Lucía seguía frente al hombre del automóvil negro. Por primera vez desde que lo conocía, notó algo diferente en su mirada. No había arrogancia. Había cansancio. Y una culpa que parecía acompañarlo desde hacía muchos años. ¿Por qué no secuestró? Preguntó Lucía con firmeza. El hombre bajó la cabeza. Porque era la única forma de llegar antes que ellos. ¿Ellos quiénes? Antes de responder, miró por la ventana para asegurarse de que nadie lo seguía. Después habló en voz baja. Las personas que realmente ordenaron la muerte de Elena. Mateo abrió los ojos con sorpresa. ¿Mi mamá? Lucía sintió que el corazón se encogía. El hombre asintió lentamente. Ella descubrió algo que jamás debía descubrir. Y por eso la asesinaron. Lucía cerró los ojos. Había sospechado aquella verdad durante años. Pero escucharla en voz alta seguía siendo devastador. En ese momento, doña Carmen despertó. También estaba retenida en otra habitación de la cabaña. Un joven vigilante entró con un vaso de agua. Ella lo observó unos segundos. Reconoció algo en su rostro. ¿Tú? El muchacho levantó la mirada. ¿Me conoce? La anciana sonrió con tristeza. Eres hijo de Roberto.
El joven quedó paralizado. ¿Cómo sabe el nombre de mi padre? Porque hace muchos años él me salvó la vida. El muchacho comenzó a dudar. Jamás imaginó escuchar aquella historia. Doña Carmen aprovechó el momento. Escúchame. La gente para la que trabajas no tiene honor. Cuando ya no les sirvas, también te eliminarán. Las palabras comenzaron a sembrar una duda en el corazón del joven. Mientras tanto, Alejandro llegó a la antigua casa donde había vivido con sus padres. La vivienda llevaba años cerrada. Solo regresaba en ocasiones especiales. Entró lentamente. Todo seguía igual. Las fotografías. Los muebles. Incluso el viejo reloj del comedor permanecía detenido a la misma hora del accidente de su padre. Respiró profundamente. Recordó una conversación de su infancia. Su padre le había dicho una frase que nunca comprendió. Si algún día desaparezco, busca siempre la verdad, aunque duela. En aquel entonces creyó que era solo un consejo. Ahora entendía que quizás había sido una advertencia. Comenzó a revisar el despacho. Abrió cajones que llevaban años cerrados. Encontró viejas agendas. Cartas. Recibos. Nada parecía útil. Hasta que observó una pequeña caja de madera escondida detrás de una hilera de libros. La abrió. Dentro había una llave antigua. Y una nota escrita con la letra de su padre. Solo abre el lugar cuando realmente estés preparado para conocer quién soy. Alejandro nunca había visto aquella llave. ¿De qué puerta era? En la cabaña, Mateo permanecía sentado junto a Lucía. El niño rompió el silencio. ¿Voy a conocer algún día toda la verdad? Lucía acarició su cabello. Sabía que ya no podía seguir ocultándolo todo. Sí. Pero quiero que la conozcas cuando ya no tengas miedo. Mateo la miró fijamente. Yo ya tengo miedo. Lo que quiero es dejar de tenerlo. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Lucía. Un niño de 7 años debería preocuparse por jugar. No por sobrevivir. El hombre del automóvil negro recibió una llamada. Contestó de inmediato. Su expresión cambió por completo. ¿Qué pasó? Escuchó durante unos segundos. Después respondió con voz seca. No. No permitiré que entren aquí. Colgó. Se volvió hacia Lucía. Nos encontraron. Ella sintió que el estómago se contraía. ¿Quiénes? Los verdaderos responsables. Y vienen por todos nosotros. A varios kilómetros de allí, 3 camionetas negras avanzaban por un camino de tierra. En la primera viajaba una mujer elegante. Era la misma que había vigilado a Alejandro días atrás. Miró un mapa electrónico. Sonrió. Esta vez no escaparán. Uno de sus acompañantes preguntó. ¿Qué hacemos con el niño? Ella respondió sin mostrar ninguna emoción. Si no podemos llevárnoslo. No dejaremos testigos. En la antigua casa familiar, Alejandro seguía buscando respuestas. La llave tenía grabadas las iniciales AH. Recordó entonces un pequeño almacén que pertenecía a su padre, ubicado junto a la vieja fábrica donde había comenzado el negocio familiar. Hacía muchos años que nadie lo visitaba. Tal vez. Esa era la cerradura que estaba buscando. Subió al automóvil. Mientras conducía, sintió que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Pero también comprendía algo inquietante. Cuanto más se acercaba a la verdad, mayor era el peligro. En la cabaña, el joven guardia que había hablado con doña Carmen regresó en silencio. Miró hacia ambos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. Sacó discretamente una pequeña navaja. Se acercó a Lucía. Ella creyó que iba a atacarla. Pero el muchacho cortó las cuerdas que sujetaban sus manos. Después liberó a Mateo.
Finalmente hizo lo mismo con doña Carmen. Lucía lo miró sorprendida. ¿Por qué nos ayudas? El joven respiró hondo. Porque mi padre siempre decía que una deuda de gratitud nunca debe olvidarse. Y porque creo que ustedes dicen la verdad. Antes de marcharse, les entregó una llave. Hay una salida por la parte trasera. Corran. No miren atrás. Lucía tomó a Mateo de la mano. Los cuatro comenzaron a escapar por un estrecho pasillo de madera. Pero justo cuando estaban a pocos metros de la salida, se escuchó un disparo. El joven guardia cayó al suelo. Lucía gritó. Mateo cerró los ojos con fuerza. La mujer elegante acababa de entrar acompañada por varios hombres armados. Observó al muchacho herido. Después levantó lentamente la mirada hacia Lucía. Sonrió con una frialdad que helaba la sangre. La lealtad siempre tiene un precio. Y él acaba de pagarlo. Los hombres comenzaron a avanzar. Lucía abrazó a Mateo. No había salida. No había tiempo. Sin embargo, antes de que alguien pudiera acercarse, desde el exterior se escuchó el rugido de un motor. Un vehículo atravesó violentamente la vieja cerca de madera. La puerta de la cabaña explotó en pedazos. Todos giraron sorprendidos. Del automóvil descendió Alejandro. Con el rostro cubierto de polvo. Y con una determinación que nunca antes había sentido. Miró directamente a Lucía. Después al pequeño Mateo. Y pronunció una sola frase. Esta vez, no voy a llegar tarde. El estruendo de la puerta al romperse dejó a todos inmóviles durante un instante. El polvo cubría el aire. Los hombres armados apuntaron de inmediato hacia el automóvil. Alejandro bajó con las manos levantadas, sin mostrar ningún arma. Su mirada no buscaba a los delincuentes. Buscaba a Lucía. Y cuando la encontró abrazando a Mateo, sintió un enorme alivio. Ella estaba viva. El niño también. Pero el peligro apenas comenzaba. La mujer elegante dio un paso al frente. Sonrió con desprecio. Así que al fin decidió aparecer, señor Herrera. Alejandro la observó fijamente. Nunca la había visto de cerca. ¿Quién es usted? La mujer soltó una pequeña risa. Alguien que conoce los secretos de su familia mucho mejor que usted. Lucía aprovechó aquellos segundos para colocar a Mateo detrás de ella. El pequeño no dejaba de temblar. Alejandro dio un paso adelante. Déjelos ir. La mujer negó lentamente. No vine a negociar. Vine a terminar un asunto que lleva más de 20 años abierto. En ese momento, el hombre del automóvil negro salió de una habitación lateral. Se colocó delante de Lucía y de Mateo. Si quieren al niño, tendrán que pasar primero sobre mí. La mujer lo miró con desprecio. Qué curioso. Después de tantos años obedeciendo órdenes, hoy decides tener conciencia. Él respondió sin apartar la mirada. Debía hacerlo hace mucho tiempo. Lucía quedó sorprendida. Nunca imaginó verlo enfrentarse a quienes antes obedecía. Uno de los hombres armados levantó su arma. Todo ocurrió en segundos. Se escuchó un disparo. Alejandro reaccionó por instinto. Empujó a Lucía hacia un lado mientras abrazaba a Mateo para cubrirlo. El disparo impactó contra una vieja columna de madera. Los trozos de cemento salieron despedidos. Mateo rompió en llanto. Lucía sintió que el corazón se detenía. Mateo. Alejandro lo sostuvo con fuerza. Tranquilo. Ya pasó. Estoy aquí. El niño levantó lentamente la vista. Era la primera vez que alguien, además de Lucía, lo protegía de aquella manera. Sin entender por qué, sintió confianza. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. La mujer elegante frunció el ceño. ¿Llamaste a la policía? Alejandro negó con calma. No.
Pero alguien más sí. El hombre del automóvil negro sonrió por primera vez. Fui yo. Hace 20 minutos. Sabía que tarde o temprano ustedes aparecerían. La mujer comprendió que el tiempo se agotaba. Miró a sus hombres. Nos retiramos. Uno de ellos respondió sorprendido. ¿Y el niño? Ella apretó los dientes. Volveremos por él. No hemos perdido la guerra. Solo esta batalla. En pocos segundos desaparecieron entre los árboles. El silencio volvió lentamente. Solo se escuchaban las sirenas acercándose. Mateo seguía abrazado a Alejandro. Lucía observó aquella escena. Por primera vez desde que todo había comenzado, sintió una pequeña esperanza. Alejandro bajó la mirada hacia el niño. ¿Estás bien? Mateo asintió. Gracias. Alejandro sonrió. No tienes que agradecerme. Cualquier persona habría hecho lo mismo. El pequeño negó con inocencia. No. No cualquiera. Lucía sintió un nudo en la garganta. Pocos minutos después llegaron varias patrullas y ambulancias. Los paramédicos atendieron al joven guardia que había recibido el disparo. Afortunadamente seguía con vida. Antes de ser llevado al hospital, tomó la mano de doña Carmen. Perdón. Ella le acarició el rostro. No tienes que pedir perdón. Hoy elegiste hacer lo correcto. Y eso vale más que todos los errores del pasado. El muchacho cerró los ojos emocionado. Mientras tanto, Alejandro y Lucía permanecían apartados del resto. Había demasiadas preguntas. Demasiadas verdades pendientes. Finalmente, Lucía habló. ¿Cómo nos encontró? Alejandro sacó su teléfono. La llamada que hiciste duró lo suficiente para rastrear la ubicación. Después seguí una vieja pista relacionada con mi padre. Lucía lo miró sorprendida. ¿Ya sabe lo de Elena? Alejandro respiró profundamente. Sé que mi padre no murió por un simple accidente. Y sé que Elena estuvo relacionada con todo aquello. Pero aún no entiendo cómo. Lucía bajó la mirada. Había llegado el momento que tanto había temido. Ya no podía seguir ocultándolo. Horas después, los cuatro regresaron a un lugar seguro que la policía les había proporcionado temporalmente. Era una pequeña casa protegida mientras continuaba la investigación. Doña Carmen preparó café. Mateo finalmente se quedó dormido en el sofá, agotado por todo lo ocurrido. Lucía lo cubrió con una manta. Lo observó durante varios segundos. Después se volvió hacia Alejandro. Creo que ya es hora de contarle la verdad. Alejandro permaneció en silencio. Lucía respiró hondo. Hace 7 años yo trabajaba como voluntaria en un hospital. Una noche llegó una mujer gravemente herida. Era Elena. Venía huyendo. Traía al bebé en brazos. Alejandro escuchaba sin perder una palabra. Antes de morir, me hizo una promesa. Me pidió que protegiera a su hijo. Que jamás permitiera que cayera en manos de las personas que la perseguían. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. Me entregó este medallón. Y me dijo que algún día alguien digno descubriría su verdadero significado. Sacó lentamente el medallón que Mateo llevaba siempre al cuello. Lo colocó sobre la mesa. Alejandro lo tomó con cuidado. Lo observó durante unos segundos. Entonces descubrió algo que nunca había visto. En la parte posterior había una pequeña ranura. Presionó suavemente. El medallón se abrió. Dentro había una diminuta fotografía. Alejandro quedó completamente inmóvil. Era una fotografía de su padre. Junto a Elena. Y sosteniendo al pequeño bebé. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue una inscripción escrita en letras diminutas. Protege a mi hijo como si fuera el tuyo. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Miró a Lucía.
Eso significa que mi padre conocía a Elena. Lucía asintió lentamente. Sí. Pero hay algo mucho más importante que todavía no sabe. Alejandro apenas pudo hablar. ¿Qué cosa? Lucía cerró los ojos. Recordó las últimas palabras de Elena. Las palabras que había guardado durante 7 largos años. Finalmente abrió los ojos y dijo con voz temblorosa. Mateo no era solamente alguien a quien tu padre quería proteger. Él era la prueba viviente de un crimen que podía destruir a una de las familias más poderosas del país. Y la persona que ordenó ese crimen sigue viva. En ese mismo instante, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. La llamada provenía de la mansión de su familia. Contestó. Del otro lado, el viejo mayordomo hablaba completamente desesperado. Señor Alejandro. Alguien acaba de entrar al despacho de su difunta madre. Se llevaron todos los documentos antiguos. Y dejaron un mensaje escrito sobre la pared. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué decía? El mayordomo respiró con dificultad antes de responder. El siguiente en morir será quien descubra la verdad. El silencio se apoderó de la habitación. Alejandro seguía sosteniendo el teléfono, incapaz de pronunciar una sola palabra. Las últimas palabras del mayordomo retumbaban en su mente. El siguiente en morir será quien descubra la verdad. Lucía notó cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Qué ocurrió? Alejandro bajó lentamente el teléfono. Entraron a la casa de mi madre. Robaron todos los documentos antiguos. Y dejaron una amenaza. Doña Carmen cerró los ojos. Llegamos tarde. Lucía la miró con preocupación. ¿Qué quiere decir? La anciana respiró profundamente. Eso significa que ellos también saben que los documentos existían. Mateo seguía dormido en el sofá. A pesar del cansancio, apretaba el pequeño medallón contra su pecho, como si de manera inconsciente sintiera que era lo único que lo mantenía unido a su pasado. Lucía acomodó la manta sobre él. Lo observó durante unos segundos. Después habló en voz baja para no despertarlo. No podemos seguir huyendo. Alejandro asintió. Estoy de acuerdo. Es hora de encontrar pruebas. No solo recuerdos. Pruebas que puedan llevar a los responsables ante la justicia. A la mañana siguiente, los 4 viajaron hasta la antigua mansión Herrera. Varias patrullas custodiaban la entrada. Los investigadores seguían revisando el despacho de la madre de Alejandro. El viejo mayordomo, don Ricardo, caminó apresuradamente hacia ellos. Tenía los ojos enrojecidos. Había trabajado para la familia durante más de 40 años. Señor Alejandro. Nunca pensé vivir algo así otra vez. ¿Otra vez? Don Ricardo bajó la mirada. Comprendió que había hablado de más. Alejandro lo tomó del brazo. ¿Qué quiso decir? El anciano dudó unos segundos. Finalmente respondió. La noche en que murió su padre. Esta casa también fue registrada. Pero nadie quiso escucharme. Alejandro sintió un vuelco en el pecho. ¿Nunca me lo contó? Porque me hicieron jurar silencio. Y porque temía que también lo mataran a usted. Lucía permanecía escuchando en silencio. Cada nueva revelación confirmaba que todo estaba conectado desde hacía muchos años. Mientras tanto, un perito salió del despacho con una pequeña bolsa de evidencias. Encontramos esto detrás de un cuadro. Alejandro observó el contenido. Era una vieja llave. Muy parecida a la que había encontrado en la caja de su padre. Pero esta llevaba grabada otra inscripción. Archivo B-17. Don Ricardo abrió los ojos con sorpresa. No puede ser. Alejandro lo miró. ¿Qué significa? El anciano respiró profundamente. Existe un archivo secreto debajo de la antigua fábrica. Su padre lo construyó para guardar documentos importantes.
Pensé que había sido destruido. Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada. Quizás allí encontrarían la respuesta que llevaban buscando. Sin perder tiempo, partieron hacia la vieja fábrica. El edificio llevaba más de 15 años abandonado. Las ventanas estaban rotas. Las paredes cubiertas de polvo. La naturaleza había comenzado a recuperar el terreno. Al entrar, un extraño silencio los envolvió. Solo se escuchaban sus propios pasos. Don Ricardo caminó hasta una vieja oficina. Movió un enorme archivador oxidado. Debajo apareció una pequeña puerta metálica. Alejandro sacó las 2 llaves. Probó primero la que había encontrado en casa de su padre. No funcionó. Después introdujo la segunda. Un fuerte clic rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente. Unas escaleras descendían hacia la oscuridad. Lucía tomó la mano de Mateo. No te separes de mí. El niño asintió. Aunque tenía miedo, confiaba completamente en ella. Los 5 descendieron. Al llegar al sótano encontraron una habitación sorprendentemente bien conservada. Había archivadores. Cajas fuertes. Fotografías. Y decenas de carpetas perfectamente ordenadas. Sobre una mesa descansaba un sobre blanco. Tenía escrito un nombre. Para Alejandro, si algún día logras llegar hasta aquí. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. Reconoció inmediatamente la letra. Era la de su padre. Abrió el sobre con mucho cuidado. Dentro había una carta. Comenzó a leer en voz alta. Hijo. Si estás leyendo estas líneas, significa que yo ya no estoy contigo y que la verdad finalmente comenzó a salir a la luz. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Alejandro. Nunca había vuelto a escuchar la voz de su padre. Pero aquellas palabras parecían hablarle directamente al corazón. Quiero que sepas que jamás abandoné a nuestra familia por voluntad propia. Descubrí un crimen que involucraba a personas muy poderosas. Ellos decidieron silenciarme. La habitación quedó completamente en silencio. Lucía sintió un escalofrío. Doña Carmen comenzó a llorar. Don Ricardo bajó la cabeza. Alejandro continuó leyendo. Confié la vida de un niño inocente a Elena. Ella era la única persona en quien podía confiar. Si Elena también desaparece, busca el medallón. Alejandro levantó lentamente la vista hacia Mateo. El pequeño seguía sosteniendo el medallón entre sus manos. La carta continuaba. El niño representa la única prueba viva capaz de demostrar quién ordenó mi asesinato. Mateo no entendía por qué todos lo miraban. Solo abrazó con más fuerza a Lucía. En ese instante, un fuerte golpe resonó sobre la puerta metálica del sótano. Todos quedaron inmóviles. Después se escuchó otro. Y otro más. Alguien intentaba entrar. Don Ricardo apagó rápidamente las luces. Solo quedó encendida una pequeña lámpara de emergencia. Desde arriba comenzaron a escucharse voces. Registren todo. No dejen escapar a nadie. Lucía sintió que el miedo regresaba. Alejandro cerró la carta y la guardó dentro de su chaqueta. No podemos dejar que encuentren estos documentos. Doña Carmen señaló una pared del fondo. Hay otra salida. La construyeron hace muchos años. Todos comenzaron a correr hacia el estrecho pasillo oculto. Pero antes de llegar, Mateo se detuvo. Miró una vieja fotografía colgada en la pared. Se acercó lentamente. Frunció el ceño. Lucía. Ella regresó de inmediato. ¿Qué pasa? El niño señaló la fotografía. Ese señor. Lo he visto antes. Todos miraron la imagen. Era una fotografía tomada hacía más de 20 años. En ella aparecía el padre de Alejandro junto a varios socios de la empresa. Mateo levantó lentamente el dedo. No señaló al padre de Alejandro.
Señaló al hombre que estaba de pie a su lado. Su voz tembló al decir: ese hombre es el mismo que vino a buscarme a la escuela. El mismo que estaba en nuestra casa. ¿Y el mismo que todos llaman Señor? Alejandro sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. Porque acababa de reconocer aquel rostro. Era alguien a quien había visto toda su vida. Alguien que incluso había compartido la mesa de Navidad con su familia. Alguien en quien había confiado desde niño. Y comprendió, con horror, que el verdadero enemigo había estado a su lado durante décadas. Durante unos segundos, nadie dijo una sola palabra. Alejandro seguía mirando la fotografía con incredulidad. Sentía que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. No quería aceptar lo que acababa de descubrir. Pero los ojos de Mateo no mostraban duda. El niño señaló nuevamente al hombre de la imagen. Estoy seguro. Es él. Lucía se arrodilló frente al pequeño. Mateo, ¿lo recuerdas bien? El niño respiró hondo. Sí. Cuando fue a la escuela llevaba lentes oscuros. Pero tenía la misma voz. Y el mismo reloj. Alejandro bajó lentamente la fotografía. Aquel reloj. Era imposible confundirlo. Un reloj antiguo de oro, con una pequeña grieta en el cristal. Un regalo familiar que solo una persona había usado durante décadas. Don Ricardo cerró los ojos con tristeza. Entonces, ya lo sabe. Alejandro apenas pudo pronunciar el nombre. Mi tío Esteban. El silencio cayó como una losa. Lucía abrió los ojos con sorpresa. ¿Su tío? Alejandro asintió lentamente. Es el hermano menor de mi padre. Crecí llamándolo tío. Después de la muerte de mi padre, fue él quien ayudó a dirigir la empresa. Siempre estuvo cerca de mi madre. Siempre dijo que quería protegernos. Doña Carmen dejó escapar un suspiro. A veces, los peores enemigos son los que conocen todos nuestros miedos. De pronto, el estruendo de una puerta rompiéndose resonó en el sótano. Los hombres habían logrado entrar al edificio. Se escuchaban pasos cada vez más cerca. Alejandro reaccionó de inmediato. Tenemos que salir. Tomó varias carpetas importantes y las guardó dentro de una mochila. Lucía tomó la mano de Mateo. Don Ricardo abrió la puerta del pasadizo secreto. Era un túnel estrecho y oscuro. Seguramente llevaba años sin usarse. El aire olía a humedad. Pero representaba la única oportunidad para escapar. Los 5 comenzaron a avanzar. Mientras caminaban, Mateo rompió el silencio. Lucía. ¿Mi mamá conocía a ese señor malo? Ella tragó saliva. No quería seguir ocultándole todo. Pero tampoco deseaba destruir la imagen que el niño tenía de su propia historia. Sí. Lo conocía. Él fue quien la hizo llorar. Lucía sintió un nudo en la garganta. Muchas veces. Mateo bajó la cabeza. Después dijo algo que hizo que todos guardaran silencio. Entonces ya no quiero tener miedo. Quiero ayudar para que nadie vuelva a llorar por su culpa. Alejandro observó al pequeño. A pesar de todo el dolor que había vivido, seguía pensando en los demás. Aquello le recordó a su padre. Al otro lado del túnel, una pesada puerta metálica daba acceso al bosque. Cuando finalmente lograron salir, respiraron profundamente. El aire fresco parecía devolverles un poco de esperanza. Pero esa tranquilidad duró apenas unos segundos. Varias camionetas negras aparecieron entre los árboles. Les habían cerrado el paso. Lucía abrazó con fuerza a Mateo. Alejandro dio un paso adelante. Las puertas de la camioneta principal se abrieron lentamente. De ella descendió un hombre elegante, de cabello completamente canoso. Vestía un impecable traje gris. Caminaba con absoluta tranquilidad. Como si supiera que nadie podría detenerlo.
Alejandro sintió que el cuerpo se le paralizaba. Tío Esteban. El hombre sonrió. Hace muchos años que no me llamabas así. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Como si todo aquello fuera una simple conversación familiar. Esteban observó a Mateo durante unos segundos. Después miró a Lucía. Debo reconocer algo. Hiciste un excelente trabajo cuidándolo. Lucía respondió con firmeza. No volverás a acercarte a él. Esteban soltó una pequeña risa. ¿De verdad crees que todavía puedes decidir algo? Alejandro dio otro paso. ¿Mataste a mi padre? Por primera vez, la sonrisa desapareció del rostro de Esteban. Permaneció unos segundos en silencio. Luego respondió. No. Yo solo tomé una decisión necesaria. Alejandro sintió una mezcla de rabia y dolor. Era tu hermano. Esteban levantó lentamente la mirada. Precisamente por eso intenté convencerlo. Pero nunca quiso escuchar. Prefería destruir el imperio que nuestra familia había construido antes que aceptar la realidad. Lucía no podía creer lo que escuchaba. ¿Llama realidad a asesinar personas inocentes? Esteban respondió sin alterarse. Las empresas no sobreviven con sentimientos. Sobreviven tomando decisiones difíciles. Mateo observaba la escena sin comprender del todo. Solo sabía que aquel hombre había llevado el miedo a su vida. Y al verla llorar tantas veces, entendía que no era una buena persona. Sin soltar la mano de Lucía, dio un pequeño paso al frente. Todos quedaron sorprendidos. Incluso Esteban. El niño levantó la vista y preguntó con inocencia. ¿Por qué haces daño a la gente? Nadie esperaba aquella pregunta. Esteban permaneció inmóvil. Por un instante, su mirada perdió la frialdad. Pero solo fue un instante. Porque el mundo no funciona como en los cuentos. Mateo negó lentamente con la cabeza. No. El mundo funciona mejor cuando alguien decide hacer el bien. Las palabras del niño golpearon a todos los presentes. Incluso algunos hombres armados comenzaron a bajar la mirada. En ese momento, se escuchó el sonido de varios helicópteros sobrevolando el bosque. Esteban levantó la vista. Frunció el ceño. No esperaba aquella situación. Alejandro sonrió por primera vez en muchos días. Pensaste que vendría solo. Pero antes de salir del refugio envié copias digitales de todos los documentos a varias personas de confianza. Y también a la fiscalía. El rostro de Esteban cambió por completo. Eso es imposible. Ya es demasiado tarde. La verdad ya no puede esconderse. Las sirenas comenzaron a escucharse cada vez más cerca. Los hombres armados comenzaron a ponerse nerviosos. Algunos retrocedieron. Otros soltaron sus armas. Esteban comprendió que el cerco empezaba a cerrarse. Pero antes de que alguien pudiera detenerlo, sacó una pequeña pistola que llevaba escondida. Apuntó directamente hacia Mateo. Lucía gritó. Alejandro corrió desesperado. Todo ocurrió en un solo segundo. Se escuchó un disparo. Después. Silencio. Mateo cerró los ojos con fuerza. Lucía cayó de rodillas. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Pero quien había recibido el disparo no era el niño. Era otra persona. Alguien que se había lanzado frente a la bala para protegerlo. Cuando el cuerpo cayó al suelo, todos quedaron paralizados. Era el hombre del automóvil negro. Con la respiración cada vez más débil, tomó la mano de Lucía. Después miró a Mateo. Y con lágrimas en los ojos pronunció unas palabras que nadie esperaba escuchar. Perdónenme. Durante años fui parte de todo este horror. Pero Elena tenía razón. Un niño inocente vale más que toda la riqueza del mundo. Sus ojos buscaron a Alejandro por última vez. Hay una última prueba. No está en los documentos. Está escondida.
En el lugar donde comenzó todo. La vieja estación del tren. Y, con su último aliento, cerró los ojos para siempre. A lo lejos, las sirenas ya estaban llegando. Pero Alejandro comprendió que la batalla aún no había terminado. Porque la prueba definitiva seguía oculta. Y alguien más, todavía estaba dispuesto a destruirla antes de que saliera a la luz. Las sirenas inundaron el bosque. Patrullas y ambulancias rodearon el lugar en cuestión de minutos. Los hombres armados comenzaron a rendirse uno tras otro. Algunos dejaron caer sus armas. Otros levantaron las manos sin oponer resistencia. Pero Alejandro no apartaba la mirada del hombre que acababa de dar la vida por Mateo. Lucía se arrodilló junto a él. Con lágrimas silenciosas, cerró sus ojos. Encontraste el valor demasiado tarde, pero lo encontraste. Doña Carmen hizo la señal de la cruz. Que Dios tenga misericordia de su alma. Mateo permanecía en silencio. Nunca había visto morir a una persona. Apretó la mano de Lucía con fuerza. ¿Él ya no despertará? Lucía respiró profundamente para contener el llanto. No, mi amor. Pero antes de irse, hizo algo muy bueno. Y eso jamás será olvidado. El niño bajó la cabeza. Después susurró. Entonces voy a rezar por él. Incluso por alguien que había cometido tantos errores. Aquellas palabras hicieron que varios policías se emocionaran. Porque, a veces, el perdón nace en el corazón más pequeño. Mientras los agentes esposaban a Esteban, Alejandro caminó hasta él. Durante años lo había visto como un segundo padre. Ahora apenas reconocía al hombre que tenía delante. Esteban levantó lentamente la mirada. ¿Vienes a preguntarme por qué? Alejandro respondió con serenidad. No. Vengo a decirte que nunca entendiste que era una familia. El anciano sonrió con tristeza. La ambición me hizo creer que el poder lo era todo. Y al final, lo perdiste todo. Esteban observó las esposas en sus muñecas. Por primera vez, no tuvo ninguna respuesta. Horas más tarde, Alejandro, Lucía, Mateo, Doña Carmen y varios investigadores llegaron a la vieja estación de tren. El lugar llevaba décadas abandonado. Las vías estaban cubiertas de maleza. Las paredes conservaban el desgaste del tiempo. Alejandro recordó las últimas palabras del hombre que había muerto protegiendo a Mateo. La última prueba está donde comenzó todo. Los agentes comenzaron a revisar el edificio. Durante casi una hora no encontraron nada. Cuando parecía que la pista había sido falsa, Mateo se detuvo frente a un viejo banco de madera. Lo observó con curiosidad. Lucía. Mira esto. Debajo del banco había una pequeña estrella grabada. Era exactamente igual a la que aparecía en el medallón. Alejandro se acercó. Pasó la mano sobre la madera. Sintió una pequeña abertura. Entre todos lograron levantar el asiento. Debajo había una caja metálica protegida del paso del tiempo. El silencio volvió a llenar el lugar. Alejandro respiró hondo antes de abrirla. Dentro encontraron un paquete cuidadosamente envuelto. Había cintas de video antiguas. Fotografías. Contratos. Y un sobresellado. En el frente podía leerse una frase escrita por el padre de Alejandro. Solo ábrelo cuando ya no tengas miedo de conocer toda la verdad. Alejandro rompió el sello. Sacó varias hojas. Mientras las leía, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Los documentos demostraban, con fechas, firmas y registros bancarios, que Esteban había organizado el fraude dentro de la empresa y había ordenado eliminar a quienes intentaron denunciarlo. También confirmaban que el padre de Alejandro y Elena habían protegido al verdadero testigo de aquellos hechos hasta el último momento. El caso ya no dependía de recuerdos. Ahora existían pruebas. Pruebas irrefutables. Semanas después comenzó el juicio.
Los medios de comunicación siguieron cada audiencia. Muchos antiguos empleados decidieron hablar. Personas que habían guardado silencio durante años encontraron por fin el valor para contar lo que sabían. Uno tras otro, los testimonios confirmaban la misma historia. La verdad que durante 2 décadas había permanecido enterrada salía finalmente a la luz. El juez escuchó todas las pruebas. Después de una larga deliberación, anunció el veredicto. Esteban fue declarado culpable de los delitos que habían destruido tantas vidas. Cuando escuchó la sentencia, bajó lentamente la cabeza. No protestó. No habló. Comprendió que el poder que tanto había perseguido ya no podía salvarlo. Al terminar el juicio, Alejandro salió del tribunal. Frente a la entrada lo esperaban Lucía, Mateo y doña Carmen. Durante unos segundos nadie dijo nada. No hacían falta palabras. Lucía sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Se terminó. Alejandro asintió. Sí. Por fin. Mateo corrió hacia él. ¿Ya no tendremos que escondernos? Alejandro se agachó para quedar a su altura. No. Desde hoy puedes vivir sin miedo. El niño sonrió como hacía mucho tiempo no sonreía. Aquella sonrisa parecía iluminar todo a su alrededor. Los meses comenzaron a pasar. La empresa Herrera cambió profundamente. Alejandro decidió convertir parte de las ganancias en un programa de apoyo para niños huérfanos y familias vulnerables. No quería que la historia de Mateo se repitiera en otros pequeños. Lucía aceptó dirigir el proyecto. Al principio dudó. Nunca había ocupado un cargo importante. Pero Alejandro le recordó algo. No necesito a la persona con más títulos. Necesito a la persona con el corazón más grande. Lucía aceptó con una sonrisa. Doña Carmen, por su parte, se convirtió en la abuela de todos los niños que llegaban al centro. Siempre tenía una historia que contar. Un consejo. Un abrazo. O una taza de chocolate caliente para quien más lo necesitara. Y Mateo. Volvió a ser simplemente un niño. Aprendió a jugar al fútbol. Hizo amigos. Volvió a reír sin mirar constantemente hacia la puerta. Cada noche dormía tranquilo. Sin pesadillas. Sin esconderse. Una tarde de primavera, Alejandro llevó a Lucía y a Mateo al mismo parque donde años atrás había jugado con su padre. Se sentaron bajo un enorme árbol. El viento movía suavemente las hojas. Mateo corría detrás de una pelota, riendo a carcajadas. Alejandro lo observó durante un largo momento. Después dijo en voz baja. ¿Sabes qué fue lo que más me cambió? Lucía sonrió. ¿Qué cosa? Yo pensaba que tenía éxito porque había construido empresas. Pero entendí que estaba equivocado. El verdadero éxito es conseguir que un niño vuelva a sonreír. Lucía sintió que las lágrimas regresaban. Elena estaría orgullosa. Alejandro miró al cielo. Y mi padre también. En ese instante, Mateo regresó corriendo. Traía el viejo medallón en la mano. Lucía. Creo que ya no necesito esconder esto. Ella lo observó con ternura. No. Ya no. Mateo volvió a colgárselo del cuello. Pero esta vez no como un símbolo del miedo, sino como un recuerdo de quienes dieron todo para protegerlo. Los años de dolor no podían borrarse. Las personas que habían partido nunca regresarían. Pero gracias al valor de quienes eligieron hacer lo correcto, la verdad venció al silencio. Y donde antes había miedo, ahora había esperanza. Porque el dinero puede comprar muchas cosas. Puede construir edificios. Puede abrir puertas. Puede llenar cuentas bancarias. Pero jamás podrá comprar el amor de una madre que decide proteger a un niño. Ni la valentía de quien elige la verdad cuando mentir parece más fácil. Esas son las riquezas que realmente cambian el mundo.
Si esta historia tocó tu corazón, déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cuéntanos, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía o de Alejandro? No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir esta historia con alguien que crea que la bondad todavía existe. Porque, a veces, un simple acto de amor puede cambiar una vida y una historia compartida puede inspirar miles más.